Esta es la tercera parte del video de mi cirugía y en este episodio voy a detallar todo lo que se vivió en los primeros meses del procedimiento de alargamiento. Sin embargo, quisiera comenzar aclarando que estos videos que estoy haciendo no son con el objetivo de promocionar la clínica donde me hice este tipo de cirugía, ni tampoco incentivar a las personas a que se hagan este tipo de procedimiento. Más que nada, quiero compartir mi propia experiencia con las personas que, al igual que yo, alguna vez se han sentido incómodas con su altura o con sus proporciones. Con estos videos quiero hacer saber que existen muchísimas personas que se sienten, al igual que yo me sentí, inconformes con su estatura o sus proporciones. Y también quiero hacer saber que hay muchísimas opciones para poder solucionar esta incomodidad. Una de ellas, aunque no es para todos, es este tipo de cirugía. Ahora bien, es fundamental contar con un equipo médico profesional para que estén curándote las heridas, para que te estén cambiando los vendajes, para que te den el medicamento necesario para evitar infección y para el dolor, que es muy necesario porque en este procedimiento se pasa con dolor. We changed the bandages now. All the pin size are looking okay and stitches are looking fine also. We don't have any infection problem, bleeding problem or any pin side infection, superficial infection problem. All is looking fine for now. After 5 days, we're gonna change to your bandages again. Let's see. Awesome. Thank you very much. You're welcome. Después de la evaluación y de saber de que todo estaba bien, era importante comer saludable e ir al gimnasio. Recuerdo la primera vez que fui al gimnasio, era muy doloroso, las piernas se sentían muy tensas y casi no se podía hacer nada. Lo que se recomienda es hacer ejercicios de flexibilidad, de estiramiento, y esto hace que los muslos y los tendones se vayan destensando, por decirlo así. Y eso hace que el dolor se vaya desvaneciendo y eso te da calma durante el día. En la segunda semana de la cirugía me dieron las muletas para poder empezar a ocupar las muletas y evitar usar la caminadora. Esto ayuda bastante porque tenemos que tratar de hacer bastante ejercicio y fuerza con los muslos de la pierna para que se vaya acostumbrando al caminado natural. Por eso es muy importante ocupar las muletas lo más antes posible, caminar lo más recto que se pueda y tratar de evitar ocupar las manos como fuerza de apoyo. En la tercera semana grabé otro video explicando todo lo que estaba viviendo durante ese momento. Ahora ha sido un día muy difícil porque había estado con un montón de dolor en las piernas, un dolor que muchas veces se vuelve bien intenso. Me imagino que depende del medicamento que estás tomando, pero hay días que simplemente no funciona. Eso es lo que pasó ayer y ahora. Ayer en la noche tenía un gran dolor horrible. Intenté dormirme algo temprano, no pude. Tenía demasiado dolor. Y muchas veces el dolor es también porque pues le das un giro a la llavecita que hace que el hueso se vaya separando más. Lo tenés que hacer 4 veces al día. Y generalmente el último, antes de dormirte, es el que duele un montón porque ya no tenés el resto del día como para caminar, ir al gimnasio, estirarte, se va complicando un poquito más. Pues la verdad es que no pude dormir bien ayer. Me logré dormir como a la 1 de la mañana, me desperté como a las 2:30, me volví a dormir, me desperté como a las 3:30, luego me desperté como a las 5 y luego hasta las 7. Hubo un día que me duró 3 días consecutivamente y yo sentía que ya no podía, sentía que tenía ganas de vomitar cada vez que comía algo, sentía que tenía ganas de llorar también. Ahora fue uno de esos días, o sea, ya el cansancio me estaba matando. Fui al gimnasio, pero a la vez sentía que me iba a caer porque tenía un montón de sueño, un montón de dolor. Horrible cuando tenés esa mezcla de sueño y de dolor intenso, o sea, porque no puedes hacer ni una ni otra cosa. O sea, no puedes trabajar bien tus piernas porque simplemente el dolor está allí y no te deja. Estás súper cansado, no has dormido mucho, pero es imposible dormir con este maldito dolor, es imposible. He hecho algunas amistades, les pregunté a ellos qué hacían en ese momento. Ellos me recomendaron le escribiera a uno de los farmacistas, me trajera un medicamento más fuerte, y eso es lo que hizo, y por fin ahorita me siento tan aliviado. A las 6 de la tarde siempre me toca tomarme el medicamento para adelgazar la sangre. Esto se utiliza porque, pues, como tenés el traumatismo de los huesos quebrados, para evitar que como coágulos de sangre corran en tus venas y
vaya para el corazón, para el cerebro, que es muy común, pues se toma este medicamento. Este es mi tercera semana. Próxima semana me hacen mis segundos rayos X. De acuerdo a esos rayos X, el doctor va a poder decirme si puedo girarle un poquito más, lo cual me interesa, y logro alcanzar mi meta en un periodo de tiempo un poquito más corto. Pero eso va a depender de mi hueso, para ver cómo mi hueso se está regenerando. Obviamente las cosas van un poquito más lentas, pero por ser diabético tipo 1 que utilizo insulina, la insulina es una hormona que ayuda a regenerarse más rápido muchas cosas en el cuerpo, como por ejemplo el hueso. Espero que se esté regenerando más rápido, alcanzar mi meta en el periodo de 3 meses. Y nada, ha sido un día súper agotante, pero gracias a Dios ya todo se ha venido a la normalidad. Y estos fueron los resultados del primer mes reflejados en las radiografías. En el primer mes logré 2 centímetros y realmente yo me sentía muy emocionado de haber visto esto reflejado en las rayos X, porque en realidad no se podía sentir. Los primeros centímetros de 0 a 1 y a 2 centímetros era algo que no se podía notar físicamente, pero te llenaba de bastante emoción y de seguridad de que todo estaba funcionando bien al reflejarse en las pantallas. Esto causaba una emoción de saber de que este procedimiento realmente estaba funcionando. En cuanto al aseo personal, era una pesadilla, porque solo había llevado unas cuantas prendas y porque tampoco me podía bañar, como lo había explicado en el video anterior. Solo podía lavarme el cabello de vez en cuando y por lo menos esto me hacía sentir como que me había bañado, me hacía sentir más fresco. Otra cosa que era muy difícil poder limpiarse eran los pies, porque las piernas dolían demasiado, estaban muy rígidas y no se podían lograr ni siquiera alcanzar a ponerme un calcetín o a tocarme los pies, por lo cual era muy difícil y los pies realmente se veían como un desastre. Lo bueno era que allí mismo en este centro nos dieron el número de una persona que llegaba a domicilio a hacer pedicure, y esto realmente lo recomiendo bastante porque realmente te ayudaba a sentirte más limpio. Yo nunca me había hecho un pedicure anteriormente, pero después de esto realmente siento que es bastante necesario muchas veces. Una de mis zonas favoritas en este lugar era el patio, porque en ella podía sentir la brisa, podía tener un poquito de vitamina D de parte del sol y se sentía un ambiente un poquito más amigable, porque estando en el cuarto se sentía como una tensión donde siempre permanecías con un poco de dolor y un poco aislado. Pero en esta zona podías convivir con otras personas y realmente te hacía olvidar un poquito sobre el dolor que sentías. Llegando casi el segundo mes, se va notando cómo los glúteos se van desapareciendo y empieza a doler bastante el coxis cuando te sentás, inclusive en algo suave como la cama. El coxis es el huesito que tenemos en la cola que está protegida por los glúteos, pero como los glúteos se empiezan a desaparecer debido al estiramiento del hueso, cuando se va separando el fémur, va jalando los tendones y los muslos y esto hace que jale los glúteos también. Entonces se va jalando el glúteos máximos y te va doliendo por ende los otros 2 partes del glúteos, que es el glúteo minimus y el glúteo medius. Con esto hace que haya muchísima incomodidad, mucho dolor, y para tratar de evitar o las soluciones, digamos, a este problema es tomar medicamentos, siempre hacer ejercicio de estiramiento, y a la hora de sentarte o reposar en la cama, lo indicado es dormir boca abajo, ponerte hielo en la parte de los glúteos. A veces también puedes ponerte una bolsa con agua caliente, que también reduce el dolor, tomar medicamento. Y en el caso de sentarte, es necesario comprar un cojín o una espuma para poder sentarte y así proteger el coxis, porque ya no tiene la protección natural que son los muslos del glúteo. Grabé otro video en la 7ª semana explicando un poquito más de lo que estaba viviendo en ese momento. Ahora me tocó ir al hospital porque aquí no tienen ciertos tipos de medicina. Me dio como infección en el ojo. Me llevaron al hospital por eso. Bueno, aquí en Turquía las cosas son súper caras. La cita con un doctor me costó un poquito más de $100. Pues ya me recetó las medicinas, que no son nada locos, simplemente una crema normal y gota para los ojos, los cuales me costaron como otros $60 quizás. Así que sí, rápido se me fue otro monto de dinero y gracias a Dios no tengo infección en las heridas de las piernas. Ni modo de estarme poniendo las cremas,
estar teniendo cuidado con no estarme tocando los ojos. Y ayer tuvimos un muy mal día porque se fue la energía por 1 hora, no hubo aire acondicionado como por 3 días, así que nos dieron este ventilador. Pero Turquía es súper caliente, estamos en verano, súper caliente. Tuve un dolor tan horrible ayer que no hice el lengthening, no giré la llavecita en todo el día porque simplemente tenía un dolor horrible. Simplemente dejé pasar ese día, me di un descanso, amanecí mejor y ahora sentí que las pastillas, el medicamento sí funcionaba, porque ayer no importaba qué medicamento me tomara, nada funcionaba. O sea, era desesperante. Pero ahora sí están funcionando. Ya comencé normal y espero que así continúe, porque ya me falta ya unas 6 semanas más o menos para terminar este proceso, o menos quizás, para el lengthening. Tengo que avanzar lo más que puedo porque tengo que llegar a la meta. Ahorita llegamos a 4 centímetros y todavía me faltan otras 4,5 para llegar al punto que yo quiero. Son 8,5 centímetros lo que yo quiero. Primero Dios me dé la fuerza para continuar y para girar la llavecita 5 veces para que esto avance más rápido, porque según el doctor mis huesos se están regenerando muy bien de acuerdo a lo que se vio en los rayos X. Pues ya tengo la autorización de girar la llavecita un poquito más, 5 veces, lo cual me ayudará a avanzar más rápido. Pero a la vez tengo miedo porque es un dolor horrible, pero hay que intentarlo. En el momento del video llevaba 2 meses en el procedimiento. Se suponía que al tercer mes iba a terminar y iba a poder alcanzar mi meta. Pero debido a complicaciones que se dieron, como por ejemplo la regeneración de mi piel y el dolor que a veces ya no se aguantaba, tuve que pausarlo por alrededor de 2 semanas, simplemente para que el cuerpo se tranquilizara un poquito y pudiera continuar con el procedimiento. Pero a ese punto ya había alcanzado 4 centímetros y realmente la diferencia se empezaba a notar un poquito, y eso realmente me daba la motivación para seguir aguantando. Sabía que dentro de poco ya iba a poder alcanzar la meta que tanto quería. En el próximo video voy a mostrar todo lo que se vivió en los siguientes meses, cuántos centímetros logré avanzar hasta llegar a mi meta. Si les parece interesante este tipo de contenido, denle like al video, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Arrivederci. No, así que quede. Nos vemos en el próximo video.